Saludos estudiantes de Fundamentos de Matemática. Vamos a comenzar con la tutoría programada. Para este día vamos a terminar de resolver los ejercicios que quedaron pendientes de la agenda 2 y vamos a estar trabajando además, si lo permite el tiempo, en una guía que les propondré para que puedan seguir practicando. Les compartiré mi escritorio para que puedan ver los ejercicios con los que estaremos trabajando. Comenzaremos con el ejercicio número 15. Dice, dadas las proposiciones P y Q y las siguientes expresiones, formalícelas en lógica proposicional. Entonces, lo que vamos a hacer es, estas expresiones son muy comunes. Por tanto, saber cómo formalizar este tipo de expresiones nos ayudará cuando convertimos del lenguaje cotidiano al lenguaje simbólico. La formalización de la primera expresión como mínimo P es simplemente la proposición P. Para la siguiente expresión tenemos Q a no ser que P. Q a no ser que P. Esto quiere decir que sucederá Q a no ser que suceda P. Lo que es lo mismo si dijéramos, si no sucede P, entonces sucederá Q. Así que para expresar o formalizar esta expresión, vamos a determinar quién es el antecedente y el consecuente. Cuando nosotros veamos la expresión a no ser que, ya sabemos que estamos ante una implicación. El antecedente será la negación, en este caso, de P. Y el consecuente será Q, porque Q sucederá si no sucede P, entonces sucederá Q. ¿Quién sería una expresión equivalente? Dijimos que si no sucede P, entonces sucederá Q. Pero sería lo mismo que decir, si no sucede Q, entonces sucedió P.
Esta forma equivalente que hemos planteado se conoce como la contrapositiva o la contrarrecíproca y son equivalentes pues tienen el mismo valor de verdad. Más adelante vamos a ver qué es la contrarrecíproca o la contrapositiva de una implicación. Dice Q es suficiente para P. Cuando vemos esta expresión, es suficiente para, también es una implicación. Solo tenemos que determinar quién es el antecedente y cuál es la consecuencia. Dice que Q es suficiente para que suceda P. Así que la consecuencia de que suceda Q es P. Por tanto, el antecedente será Q y el consecuente en la implicación será P. Tenemos otra expresión, Q siempre que P. Esta expresión es de nuevo una implicación. Ahora vamos a determinar quién es la consecuencia y quién es el antecedente. Dice que Q sucederá siempre que pase P. Así que si pasa P, entonces Q. El antecedente es P y la consecuencia es Q. Entonces vamos a escribir ahora tenemos Q a pesar de P. Eso significa que ocurrirá Q aunque ocurra P. Van a pasar los dos al mismo tiempo. Q y P. La última, cuando vemos la expresión necesario para, también es una implicación. Hay expresiones que ya están definidas que nos representan conjunciones, que nos representan disyunciones, que nos representan implicaciones o bicondicionales. Junto con el video de esta tutoría, les compartiré un archivo para que puedan ver cuáles son esas frases que se traducen normalmente como implicaciones, como conjunciones y disyunciones. Entonces, tenemos P necesario para Q. Siempre que veamos esta expresión, se refiere a una implicación. ¿Quién es el antecedente? P, porque si P, entonces sucederá Q. Retomaremos estas expresiones cuando ya vayamos a convertir alguna expresión, alguna proposición compuesta al lenguaje simbólico, como lo que nos plantea en el siguiente ejercicio.
El ejercicio 16 dice formalizar a lógica proposicional los siguientes razonamientos. Nos aparece una expresión, una proposición compuesta en lenguaje cotidiano y tenemos que convertirla a lenguaje simbólico. Por tanto, debemos definir quién será P, quién será Q, quién será R, si hay tres proposiciones simples. Vaya, primero vamos a encontrar la primera proposición simple. Dice, si la complejidad computacional del algoritmo es lógica, será porque se implementó un algoritmo muy eficiente y porque se aplicaron técnicas de optimización de código. La primera proposición simple es la complejidad computacional del algoritmo es logarítmica. La siguiente proposición simple será: se implementó un algoritmo muy eficiente. Y la tercera, se aplicaron técnicas de optimización de código. Las palabras sí, será porque y porque son conectivos lógicos. Por tanto, tenemos que saber identificar quiénes son las proposiciones simples y los conectivos lógicos. Ahora tenemos que determinar qué clase de conectivos tenemos. Cuando observamos las expresiones porque, eso significa que estamos ante una implicación. Ahora tenemos que determinar quién es el antecedente y quién es la consecuencia. Dice que si la complejidad computacional del algoritmo es logarítmica, será porque se implementaron un algoritmo muy eficiente y técnicas de optimización de código. Entonces, la consecuencia, después de implementar un algoritmo eficiente y aplicar técnicas de optimización de código, es la complejidad del algoritmo, que es logarítmica. Así que el consecuente será la primera proposición
y el antecedente será lo que está después del porqué. Entonces tenemos que el antecedente será toda esta expresión después de la coma. Se implementó un algoritmo muy eficiente y se aplicaron técnicas de optimización de código, y esas dos proposiciones simples que están dentro de la implicación están separadas por una conjunción. Entonces tenemos Q y R implican P. Siempre que nosotros observemos la palabra porque es una implicación y lo que está después del porque siempre será el antecedente. Podríamos plantear otro ejemplo para comprender correctamente. Entonces, al igual que como en el caso anterior, tenemos que determinar quién será P y quién será Q. Dijimos que siempre que tengamos la palabra porque es una implicación, pero primero tenemos que saber quiénes son las proposiciones simples. La primera proposición simple es saqué 9 en el examen. Y la siguiente es estudié mucho. De nuevo, como tenemos este conectivo, lo que va después del conectivo es el antecedente. Así que estudié mucho será el antecedente de nuestra implicación. Tendríamos Q implica P, ya que la consecuencia ha sido sacar 9 en el examen por haber estudiado mucho. El consecuente se pone siempre al final de la implicación. Lo mismo en el caso del literal A, como teníamos porque, ahí determinamos quién era el antecedente y quién el consecuente. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos que determinar las proposiciones simples. Tenemos el bajo rendimiento académico de los estudiantes no logrará mejorarse a no ser que se logre identificar su causa y se consiga encontrar alternativas adecuadas o bien para prevenirlo o para mejorarlo.
Entonces, la primera proposición simple será el bajo rendimiento de los estudiantes no logrará mejorarse. Luego vemos un conectivo lógico, a no ser que. Acá tenemos otro conectivo. Acá tenemos otro. Y aquí tenemos otro. Una vez que identificamos los conectivos lógicos, es fácil determinar cuáles son las proposiciones simples. Q sería: se logre identificar su causa. R sería: se consiga encontrar alternativas adecuadas para prevenirlo. Y la siguiente sería: pues aquí nos está planteando que se quiere encontrar alternativas adecuadas para prevenirlo o para mejorarlo. Entonces se quiere conseguir alternativas adecuadas para prevenirlo o se quiere encontrar alternativas adecuadas para mejorarlo. Las proposiciones simples tienen que ser oraciones completas, por lo que debemos escribirlas de esa manera. Ahora ya sabemos que la expresión a no ser que nos está hablando de una implicación. Dijimos que lo que va después de la expresión a no ser que será el antecedente, pero la negación de toda esa expresión será el antecedente. Y esta parte de acá será el consecuente de la implicación. Así lo habíamos definido cuando formalizamos esa expresión, a no ser que. Lo que va después, la negación de lo que va después es el antecedente de la implicación y lo que va primero es el consecuente. Entonces vamos a formalizar esta expresión que va después del a no ser que. Dice: se logre identificar su causa y se consiga esto. Ambas. Y se consiga
se logra identificar su causa es Q. Y entonces aquí tenemos que se logra identificar su causa y sucedan estas dos cosas, estas dos proposiciones, las vamos a colocar entre paréntesis. R. Se consigue encontrar alternativas adecuadas para prevenirlo, o bien para prevenirlo, o se consigue encontrar alternativas adecuadas para mejorarlo. Esto quiere decir que suceda una cosa o suceda la otra, pero no pueden suceder las dos al mismo tiempo. No va a haber una alternativa que lo prevenga y lo mejore al mismo tiempo. Así que estamos ante una disyunción exclusiva, o bien para esto o para lo otro, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Ese es un símbolo para representar la disyunción exclusiva. También lo estuvimos trabajando con un triángulo. Este triángulo también es válido para representar la disyunción exclusiva. Entonces, toda esta expresión que hemos simbolizado es lo que está en verde. Ese sería el antecedente y dijimos que el antecedente vamos a negarlo. Porque tenemos un a no ser que, vamos a negar el antecedente. Implica en el caso de P, P sería el bajo rendimiento académico de los estudiantes logrará mejorarse. Las proposiciones simples siempre son afirmaciones. Por tanto, tendríamos que lo que está en celeste es la negación de P. Y aquí ya habremos formalizado la expresión que nos han dado. Ahora vamos a la siguiente expresión. Dice, si el América gana la Copa o llega a las finales, será debido a que tiene muy buenos jugadores y a que tendrá a la afición a su favor. La expresión será debido a que es un conectivo muy similar al que
estuvimos formalizando en el literal A. Será porque. Entonces ya sabemos que cuando vemos esas expresiones será debido a qué, será porque. Lo que sigue después es el antecedente y estamos ante una implicación. Y lo que aparece antes es el consecuente o la consecuencia. Es decir, el América gana la copa o llega a las finales es la consecuencia de tener buenos jugadores y de tener a la afición a su favor. Ahora vamos a definir quiénes son las proposiciones simples. El América gana la copa. Llega a las finales. Aquí nosotros podemos elegir poner solamente el verbo y el predicado, o podemos elegir también poner el sujeto, que sería el América llega a las finales. Pero es una oración completa si tiene verbo y predicado, así que podemos dejarlo hasta ahí. Y no colocar el sujeto si nosotros deseamos, pero también podemos ponerlo. Eres será tiene muy buenos jugadores. Ese será tendrá a la afición a su favor. Como ya dijimos, es una implicación. Será debido que, es como que tuviéramos será porque. Así que lo verde es el antecedente. Tiene muy buenos jugadores y tendrá a la afición a su favor. Todo eso es el antecedente, así que tenemos que ponerlo entre paréntesis para indicar que todo es el antecedente. Eres tiene muy buenos jugadores y ese es tendrá la afición a su favor. Entonces, ¿qué sucederá? El América gana la copa, P, o llega a las finales, Q. Y ahí tendríamos la formalización de esta expresión. Vamos con la última.
Entonces, aquí tenemos a no ser que haya derecho de petición, el resultado de la convocatoria saldrá públicamente el jueves. Dijimos que el a no ser que es el conectivo lógico. También dijimos que lo que va después del a no ser que, la negación de esa expresión, es el antecedente. Será lo que está en verde. Y el consecuente, en este caso, lo han puesto al final. Pero también podríamos leerlo: el resultado de la convocatoria saldrá públicamente el jueves, a no ser que haya derechos de petición. Igual como en los ejercicios pasados, solo tenemos que fijarnos correctamente quién es el antecedente. Y dijimos que en esta expresión, lo que va después es el antecedente. Por tanto, la otra expresión, la otra proposición simple será el consecuente. La primera proposición simple: haya derechos de petición. El resultado de la convocatoria saldrá públicamente el jueves. Ahora vamos a formalizarlo. Es una implicación. Ya sabemos que tenemos que negar el antecedente para este tipo de conectivo. El antecedente es lo verde. Negamos a P. Y esto implica Q. Y así tenemos ya formalizada nuestra expresión. Y eso lo tomamos en base a cómo formalizamos esa expresión a no ser que en la tabla que les mostré anteriormente. Entonces ahí estaba cómo formalizar el a no ser que, y en base a eso hemos formalizado estas expresiones que ya son un poco más grandes porque son proposiciones compuestas. Ahora el 17 nos dice, dada la expresión, y nos dan una expresión, nos dicen quiénes son las proposiciones, que elijamos la formalización correcta de estos 4 literales. Muy bien. Entonces tenemos la expresión: para que hoy gane el Barcelona, basta que sea domingo, a no ser que haya mal clima, y hoy hay mal clima. Entonces nos dicen que P es hoy es domingo, Q hoy gane el Barcelona, y R es hoy hay mal clima.
Entonces tenemos que elegir la formalización correcta. Sabemos que esta última expresión está ahí, está fuera de la implicación, a no ser que nos está diciendo que es una implicación, pero está ahí, está fuera de la implicación porque dice, para que hoy gane el Barcelona basta que sea domingo, a no ser que haya mal clima, y hoy hay mal clima. Entonces, si se pueden observar, en todas las opciones que nos dan, aparece al final IR, es decir, y hay mal clima. Así que esta expresión no está dentro de la implicación. Ahora, para que hoy gane el Barcelona, basta que sea domingo. Esa es otra implicación dentro de una implicación. Siempre que veamos la palabra para, basta que, se está refiriendo a una implicación. ¿Cómo formalizamos esa expresión? Basta que sea domingo, es decir, si es domingo, si hoy es domingo, entonces, ¿qué pasará? Hoy gana el Barcelona. ¿Por qué? Porque nos dice, para que gane el Barcelona, basta que sea domingo. Así que aquí tenemos que buscar esa implicación. P, entonces Q. Está acá. Aquí tenemos una implicación. P, entonces Q. Esto significa, para que sea domingo, para que hoy gane el Barcelona, basta que sea domingo. O también lo podríamos leer, si hoy es domingo, entonces gana el Barcelona. Sabemos que el a no ser que es otra implicación. Es esta de acá. Y haya mal clima es lo que va después del a no ser que. Hemos dicho que lo que va después de la expresión a no ser que siempre es el antecedente. Pero en su forma contrapositiva, vamos a regresar a la tabla, escribimos dos expresiones. Escribimos que esta expresión, a no ser que la podemos formalizar negando lo que va después, implica lo que va primero, o también podemos formalizarla negando lo que va primero, y eso implica la proposición que va después del a no ser que. Así que en el ejercicio 17 se ha utilizado esta segunda forma para hacer la formalización de esa expresión. Han negado lo que va primero, implica lo que va después. Entonces, ¿qué es lo que va primero del a no ser que de esa expresión? Es eso, y en este caso utilizaremos la contrapositiva. Ya veremos qué es eso. Este será el antecedente y tenemos que negarlo, y el consecuente será lo que va después de esa expresión. Entonces, aquí está, negamos el antecedente. Ya dijimos que para basta que es una implicación y R es el consecuente, es simplemente la expresión hay mal clima, el consecuente. Y
la parte final que dice y hoy hay mal clima. Así que la respuesta correcta es este literal. Que nos representa la formalización de esta expresión. Porque, como vimos, la expresión a no ser que la podemos formalizar de dos maneras. Negamos lo que va antes y eso implica lo que va después, o como lo hemos estado haciendo anteriormente, negamos lo que va después de la expresión, implica lo que va antes. Cualquiera de las dos formas son correctas. En este caso se ha utilizado la segunda forma que les he mostrado en la tabla. Pueden revisarlo detenidamente, despacio y comparando con otros ejemplos para que puedan comprender muy bien este tema. Puede ser un poco confuso al principio, pero si practican, eso les va a ayudar. Vamos a buscar la formalización de esta otra expresión. No es cierto que me enfermo siempre que trasnocho. Siempre es un conectivo lógico. Dice, solo me enfermo si tengo muchas preocupaciones. Entonces, aquí tenemos una implicación y al principio también tenemos otra implicación. Y están unidas por una i. Como podemos ver, son dos implicaciones unidas por una i. Solo tenemos que determinar cuál es la correcta. Dice, no es cierto que. Esto significa que vamos a negar toda la implicación. Siempre que veamos la expresión no es cierto que y nos aparece una proposición compuesta, significa que hay una negación y luego hay un paréntesis negando toda la proposición compuesta. Entonces tenemos que buscarlo. Aquí hay una negación y dentro del paréntesis está la proposición compuesta y también en el literal de. Hay una negación y dentro del paréntesis hay una proposición compuesta. En los otros literales no lo hay, así que los descartamos. Nos quedamos solo con el a y con el de. Ahora veamos, dice, no es cierto que me enfermo siempre que trasnocho. Aquí no nos han definido quiénes son las proposiciones simples, pero nosotros podemos definirlas según lo que vamos observando. Vamos a definir primero a P. Ya dijimos cómo formalizar la expresión siempre que. La expresión siempre que ya dijimos que es una implicación y lo que está después de la expresión siempre que ese es el antecedente. Y lo que está antes del siempre que es el consecuente. Así que vamos a decir que P es me enfermo, Q trasnocho y R tengo muchas preocupaciones. Entonces aquí tenemos, en este caso, trasnocho sería Q, es el antecedente. Aquí está, Q es el antecedente, también en el literal A, Q es el antecedente, vamos bien.
P, me enfermo, es el consecuente. En el literal A, P es el consecuente y en el literal D también P es el consecuente. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Vamos a ver la otra parte de la implicación. Dice, solo me enfermo si tengo muchas preocupaciones. En esta implicación, ¿cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? ¿Cuál será la consecuencia? Me enfermo. Y el antecedente, tengo muchas preocupaciones. Siempre les estoy colocando los antecedentes con verde y los consecuentes con celeste. Entonces, tengo muchas preocupaciones, es ERE. En el literal A, el antecedente es P, lo cual no es correcto. En el literal D, el antecedente es ERE, vamos bien. Y el consecuente tendría que ser P, me enfermo. Así que la respuesta correcta es el literal D. Y ahí hemos identificado cuál es la respuesta correcta, sabiendo que siempre que es una implicación, que la otra expresión también es una explicación, y siempre que tenemos la expresión no es cierto que, es una negación, pero de toda la proposición compuesta. Es decir, tiene que haber una negación y adentro una expresión compuesta en un paréntesis. Y así es como hemos identificado con esas características cuál es la formalización de la expresión. Vamos con el ejercicio 20. Nos dice, exprese en palabras la recíproca, la contradirecta, que es la misma que la contrapositiva, y la inversa para cada una de las siguientes implicaciones condicionales. Hay que tener en claro que solo las implicaciones, solo las flechas con un sentido, son las que tienen recíproca, contradirecta, contrapositiva o contrarrecíproca, es lo mismo, y tienen inversa, pero solo las implicaciones. Así que dice que vamos a expresar en palabras la recíproca, la contradirecta y la inversa. Primero tenemos que saber qué es la recíproca de una implicación. La recíproca es cuando cambiamos, tenemos en una implicación, aquí está, esos son los conectivos. Esto que aparece de primero entre el sí y el entonces se conoce como antecedente y lo que aparece después es el consecuente. Entonces, en la recíproca, lo único que tenemos que hacer es cambiamos el consecuente que pase a ser antecedente y el antecedente pasa a ser consecuente. Esa es la recíproca de una implicación.
Entonces vamos a cambiarlas. La recíproca sería, lo celeste, el consecuente va a pasar a ser el antecedente. Si y esa es la recíproca. Si se fijan, lo único que hicimos fue lo que estaba en celeste, que era el consecuente, lo hemos puesto como antecedente, y lo que estaba en verde, que era el antecedente, lo hemos puesto como consecuente. Así que la recíproca significa solo cambiar de posición el antecedente con el consecuente y viceversa. Ahora vamos con la contrarrecíproca. De igual forma, vamos a cambiar de posición el antecedente con el consecuente, pero además de cambiarlos, tenemos que negar. Negamos el antecedente y negamos el consecuente. La negación de esta expresión tenemos si x es igual a 0 o x es igual a 1. La negación sería si x es distinto de 0 y si x es distinto de 0 y x es distinto de 1, entonces tenemos que negar esto. La negación sería x cuadrado es distinto de x. Porque aquí estamos diciendo que es igual, la negación es que es distinto. La O en una negación la cambiamos por una I, ya que hemos negado ambas proposiciones simples. Esa es una ley que se conoce como la ley de Morgan. Más adelante, en la otra guía que estemos trabajando, vamos a ver más detenidamente cómo negar expresiones compuestas, proposiciones compuestas, cómo negar expresiones como esta. Pero lo que tenemos que tener claro es que si tenemos una proposición compuesta, negamos la primera proposición simple, que en este caso sería x es igual a 0. La negación sería x es distinto de 0. La O la cambiamos por una I y negamos la otra proposición simple, que es x es igual a 1. La negación es x es distinto de 1. Esa sería la contrarrecíproca. Hemos cambiado de orden el antecedente con el consecuente y viceversa, y hemos negado cada uno de estos. Ahora la inversa.
En la inversa no lo cambiamos de orden. Lo único que tenemos que hacer es negar cada una de las proposiciones simples. No lo cambiamos de orden, lo tenemos así como nos lo dieron, pero vamos a negar cada una de las proposiciones simples. Dice x cuadrado es igual a x. Ya dijimos que la negación x cuadrado es distinto de x. Y aquí tenemos x es igual a 0. La negación es que x es distinto de 0. Cambiamos la o por una i. X es igual a 1. La negación es x es distinto de 1. Y ahí tenemos la inversa. En todos los demás planteamientos que nos dan, tenemos que hacer lo mismo que en este primer literal. La recíproca simplemente los cambiamos. En la contrarrecíproca los cambiamos y los negamos. Y en la inversa no cambiamos nada, solo negamos el antecedente y negamos el consecuente. Esa es la regla para encontrar la recíproca, la contrarrecíproca y la inversa en implicaciones. Les dejo los otros ejercicios para que practiquen ustedes. Les compartiré la solución, el documento con la solución de toda la guía para que ustedes puedan verificar si hicieron correctamente la recíproca, la contrarrecíproca y la inversa. Y en la próxima tutoría estaremos hablando sobre cómo negar proposiciones compuestas y cómo formalizar algunas expresiones. Nos vamos a quedar hasta acá. Les compartiré el video en el foro de dudas y consultas y los documentos que les he mencionado para que ustedes puedan verificar. Entonces, nos vemos hasta la próxima tutoría virtual que tengamos. Saludos.